Hay tres motivos principales por los que la mayoría de personas no logran sus objetivos: falta de foco, falta de conocimiento y tentaciones del entorno. La falta de foco se debe a que vivimos en un mundo repleto de distracciones y de actividades de poco valor que secuestran nuestra atención. La falta de conocimiento tiene múltiples causas. Por un lado, hay una gran desconexión entre las cosas que nos enseñan en el colegio o incluso en la carrera y lo que necesitamos realmente saber para llevar una buena vida en el mundo real. Y además, pocas personas se preocupan de verdad por seguir aprendiendo durante el resto de sus vidas, algo especialmente clave en un mundo que cambia tan rápido. Y finalmente, por tentaciones del entorno me refiero sobre todo a sustancias que producen adicción y que dañan nuestra salud, como los alimentos ultraprocesados, el tabaco o el alcohol. Y un concepto interesante para vencer estos obstáculos y mejorar nuestra vida es el llamado modo monje. En este vídeo te explico a qué se refiere y cómo integrarlo en tu vida. Como podrás intuir por el nombre, modo monje se refiere a incluir en nuestra vida periodos de vida monástica, que se caracteriza por cierta separación del mundo y de la sociedad, por incluir también estudio, meditación, ciertas prácticas penitenciales y, por supuesto, trabajo. No se trata, por suerte, de irse a vivir a un monasterio ni de hacer votos de pobreza o de castidad, simplemente buscamos incluir algunos de estos elementos en nuestras ajetreadas vidas modernas para hacerlas así más productivas, más sanas y más calmadas. Revisaremos primero cada uno de estos grandes elementos y después daré varios ejemplos sobre cómo aplicar el modo monje en la práctica. Separación del mundo y de la sociedad. Los humanos somos seres sociales y necesitamos vivir en comunidad para ser realmente felices. Sin embargo, si estamos siempre rodeados de gente, nunca llegaremos a conocernos a nosotros mismos. No sabremos qué deseos y objetivos son realmente nuestros y cuáles son simplemente absorbidos de la sociedad, muchas veces sin reflexionar. Winston Churchill decía que los buenos profetas vienen de la civilización porque deben pasar tiempo entre la gente para entender bien la complejidad de la sociedad, pero deben realizar después periodos de aislamiento y meditación. Este es el proceso, decía Churchill, a través del cual se crea dinamita mental. Y su vida fue un ejemplo de esto, al alejarse de la vida política durante años para reflexionar y escribir, regresando años después para liderar Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Grandes filósofos estoicos como Séneca, Epicteto o Musonio Rufo fueron exiliados durante años a islas remotas, pero lejos de venirse abajo, aprovecharon esa separación temporal para refinar sus ideas y su mentalidad. Mientras que las sociedades medievales eran en gran medida incultas y analfabetas, los monasterios eran centros culturales y de aprendizaje. Los monjes no estudiaban solo textos religiosos, sino también idiomas, matemáticas e incluso medicina. De hecho, muchos descubrimientos científicos de la época surgieron de los monasterios y del aprendizaje constante de los monjes. La meditación. Todos los monjes de distintas culturas dedicaban parte del día al rezo y la meditación. Independientemente de las creencias de cada persona, este proceso ayuda a desconectar nuestra mente del flujo constante de estímulos y pensamientos que la atosigan. De esta manera, nuestra mente estará más calmada y centrada, haciéndola más eficiente al abordar después cualquier tarea. Prácticas penitenciales. El siguiente elemento del modo monje es la penitencia, que en el cristianismo tiene connotaciones más concretas, pero que se refiere básicamente a la incorporación de prácticas que nos desafíen, que nos exijan cierto sacrificio. Monjes de distintas culturas proponen renunciar a ciertos estímulos, realizar ayunos de vez en cuando, evitar la opulencia y los excesos, y esto no es algo nuevo. Hace más de 2000 años los estoicos hablaban ya del concepto de incomodidad voluntaria. Recomendaban tratar al cuerpo con rigor para que no desobedeciera a la mente. Proponían, por ejemplo, caminar descalzos, exponerse de vez en cuando al frío, realizar actividad física, ayunar. Y hoy la ciencia respalda la idea de que todo esto no solo fortalece la mente, sino también nuestro cuerpo. Y por último, los monjes dedicaban tiempo a trabajar, que en su caso implicaba involucrarse en las distintas actividades necesarias para sobrevivir y prosperar. Tenían que cultivar y cosechar, cuidar animales, cocinar, arreglar vallas y desperfectos del monasterio. En el mundo moderno esto será distinto en cada caso. Algunas personas tienen trabajos más ligados al conocimiento, que requiere foco en una tarea durante mucho tiempo, otras trabajan de cara al público, pero sea lo que sea, realizarás mejor tu trabajo si le dedicas toda tu atención durante un tiempo, y esto es también lo que propone el modo monje. Evidentemente, el concepto de modo monje es metafórico, no literal.
No pretendo que nadie vaya a vivir a un monasterio para mejorar su salud ni su vida, pero sí nos beneficiaremos de incluir todas o algunas de estas prácticas en nuestro día a día. Cómo hacerlo dependerá mucho de tu situación actual. Es muy distinto el caso de un universitario sin más responsabilidades que estudiar que la de una madre con 2 hijos pequeños y un trabajo estresante. Pero, repito, en todos los casos podremos aplicar este concepto en mayor o menor grado. Si tu vida se parece más a la de un estudiante universitario, podrías utilizar un enfoque más inmersivo, donde desapareces por 3 o 6 meses para regresar después transformado. Y de nuevo, no tomes literalmente lo de desaparecer, se refiere simplemente a que durante un tiempo te comprometes a seguir una rutina simple que se centre principalmente en cosas que te hagan mejorar. Podrías proponerte, al menos de lunes a viernes, levantarte temprano, entrenar 1 hora, hacer un desayuno sencillo, ir a la universidad, preparar después una comida saludable, estudiar con mínimas distracciones toda la tarde y al final de la tarde sales a pasear durante 1 hora mientras escuchas un podcast o un audiolibro de algo que te interese personalmente. Cenas temprano, puedes aprovechar después para reconectar puntualmente con el mundo, hablas con la familia, con algún amigo, revisas un rato las redes sociales o ves un poco de Netflix, pero a una hora prudente apagas pantallas, te desconectas nuevamente del mundo externo, meditas media hora, lees un poco más y te vas temprano a la cama. Puedes salir con amigos el fin de semana, por supuesto, pero intentaría limitar al máximo el alcohol y el trasnoche. Sé que suena duro para alguien joven, pero recuerda que estás en tu periodo de modo monje. Si tienes una vida muy ajetreada, podrías concentrar las actividades clave del modo monje en un espacio durante la mañana, idealmente temprano, antes de que empiece la vorágine de emails y notificaciones. Durante este tiempo puedes entrenar, meditar y leer un libro que te ayude a mejorar algún aspecto de tu vida. Si tienes poco tiempo, puedes hacer ayuno durante la mañana y centrarte en trabajar de manera concentrada durante las siguientes horas, intentando minimizar las distracciones. Otras personas tendrán más responsabilidades por la mañana y quizás solo puedan entrenar porque deben después dar el desayuno a sus hijos, llevarlos al colegio y en este caso podrían intentar reservar 1 hora antes de acostarse, después de que se duerman los pequeños, para incluir algunas de las actividades del modo monje. Otra posibilidad es incluir breves periodos de modo monje a lo largo del año. Por ejemplo, Bill Gates, desde que dirigía Microsoft, se aislaba del mundo 1 semana entera cada 6 meses. Se encerraba en una pequeña cabaña en la naturaleza y se dedicaba a leer, a pensar y a pasear. Lo llamaba el Think Week o Semana de Pensamiento y afirmaba que algunas de sus mejores ideas para Microsoft se forjaron en estos retiros. Personalmente nunca he hecho una semana entera así y la mayoría de personas no se lo pueden permitir, pero sí hago de vez en cuando un Think Day, un día entero para leer, pensar y planificar. En tu caso, quizá puedas hacer un día sin distracciones ni redes sociales donde piensas o trabajas de manera profunda. Idealmente incluye algo de actividad física y meditación, no solo por el beneficio físico, sino que estos elementos te ayudarán también a pensar mejor. Por último, el modo monje hace alusión también a la simplicidad, a no tener muchas cosas innecesarias, a no comprar de manera impulsiva. No hace falta que nuestras casas sean tan minimalistas como las celdas de los monjes, pero conviene recordar que si poseemos demasiadas cosas, esas cosas terminarán poseyéndonos a nosotros. De hecho, durante el modo monje puedes reflexionar también sobre ciertas actividades, cosas o personas que podrías eliminar de tu vida para mejorarla. Esta es la idea de vía negativa, un concepto que procede de la teología y que en nuestro caso se refiere a que podemos sumar a nuestra vida restando. En resumen, para mí el concepto de modo monje es una combinación de mentalidad con ciertas prácticas que te ayudarán a mejorar. Por mentalidad me refiero a que tienes un foco concreto, un propósito, una intencionalidad. Y esto te ayudará a realizar los hábitos asociados, idealmente de manera diaria, pero también puedes concentrar estas prácticas en días o semanas específicas. Y, como siempre, esto suele ser más efectivo si llevas un registro de tu propósito y tus hábitos, y puedes usar para ello mi diario esencial que te ayudará a centrarte durante 12 semanas en mejorar la gestión de tu tiempo, tu energía y tu atención. Nada más por hoy, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.